Con la llegada de Emilio Lozoya a México, se abren las puertas de un maxiproceso de justicia mexicana, el cual no hemos visto en toda nuestra historia. Esto solamente si el presidente tiene la voluntad política de seguir adelante con todos los implicados que salgan de este caso y con la información que seguramente se va a revelar en los juicios. El señor Lozoya fue arrestado en Málaga, España, el 12 de febrero del 2020 y fue extraditado a México la noche del 17 de julio del 2020. Solamente se requirieron 5 meses para concretar esta extradición. El señor Lozoya se considera pieza clave en la administración del presidente Enrique Peña Nieto y fungió como director de Pemex, y bajo ese cargo llevó a cabo muchas adquisiciones de dudosa procedencia y de dudosa ganancia para el Estado mexicano. Entre los múltiples casos de corrupción de los cuales se le acusa al señor Lozoya por parte de periodistas como Ana Lilia Hernández, encontramos la adquisición de la planta de agronitrogenados, propiedad del empresario Alonso Ancira, el cual fue acusado de dar sobornos para lograr esta transacción y fue arrestado en España el 28 de mayo del 2019, siendo su extradición aprobada por la justicia española el 29 de mayo del 2020. Esta extradición a la fecha no se ha podido concretar y el señor Ancira ha librado todo este proceso en libertad debido a la fianza a la cual fue acreedor. Sin importar si será extraditado o no el señor Ancira, el caso es que el Estado mexicano gastó 447 millones de dólares en una planta valuada en tan solo 125 millones de dólares. Con todo esto, podríamos pensar que es el único caso de corrupción del cual se le podría acusar al señor Lozoya, y aunque es el caso más popular, no es el único caso del cual se le acusa. También tenemos el caso de Fertinal, en el cual está involucrado Ricardo Salinas Pliego, un amigo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, tenemos que la empresa Fertinal era propiedad públicamente de Máximo Covarrubias, un empresario que se presume era el prestanombres de Ricardo Salinas Pliego, ya que la empresa sobrevivía gracias a un crédito que tenía con la arrendadora Azteca y Banco Azteca desde el 2006, llegando a acumular una deuda de 425 millones de dólares con las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Esta empresa fue adquirida por el Estado mexicano en 2015 con un sobrecosto también exorbitante. Además del costo exorbitante que tuvo la planta, este caso nos permite ver el entramado financiero por el cual se llevan a cabo estos negocios en las altas esferas del poder mexicano, ya que esta planta, como hemos mencionado, tenía una deuda de 425 millones de dólares con Banco Azteca y Arrendadora Azteca. Sin embargo, Pemex la adquirió en 2015 por 203 millones de dólares, aunque fue evaluada en tan solo 15 millones de dólares. Pero eso no es todo, ya que los accionistas de Fertinal al parecer tenían poderes de premonición, ya que aunque la empresa cargaba con una deuda de 425 millones de dólares con Banco Azteca, el 10 de abril del 2014 se otorgaron un bono de 619 millones de dólares que sería repartido por medio del fideicomiso con designación F-470 del mismo Banco Azteca, y el cual sería repartido el mismo día que se realizó la adquisición en 2015. Pemex, bajo la dirección de Lozoya, no solo compró a sobreprecio, sino que pagó la deuda que tenía la empresa con Banco Azteca. ¿Y cómo consiguió el dinero para dicha transacción?, se preguntarán. Pues con un préstamo que adquirió de Nacional Financiera, Bancomext y Banco Azteca, a un plazo de 16 años con muchos intereses. En este caso, el Estado mexicano gastó 188 millones de dólares más de lo que en realidad valía la planta. Pero no solo eso, pagó la deuda de 425 millones de dólares que ésta tenía con Banco Azteca por medio de un préstamo adquirido con el mismo Banco Azteca. Fue un negocio redondo para Ricardo Salinas Pliego y para Enrique Peña Nieto, o al menos eso habían pensado hasta que se dio el arresto de Emilio Lozoya en España y su extradición hace apenas 2 días. El último caso del cual hablaremos es el Pacto por México, el cual fue aprobado por 353 votos a favor y 135 en contra en la Cámara de Diputados, y como debemos recordar fue anunciado con bombos y platillos por el entonces flamante diputado y sin ambiciones presidenciales, Ricardo Anaya. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país.
Pero Ricardo Anaya no fue el único implicado por parte de la bancada panista, ya que como hemos dicho él era tan solo un diputado en esos años. En la Cámara de Senadores se encontraban representados por Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca, los cuales son los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas respectivamente, y son acusados de haber sido los que dieron los sobornos a la oposición para conseguir los votos para el Pacto por México y la reforma energética. ¿Y quiénes coordinaban a la oposición? Pues bueno, la bancada perredista era coordinada por Miguel Barbosa, quien es actualmente el gobernador de Puebla y es parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sin que sus seguidores se puedan explicar por qué es que tiene este personaje como aliado con todos los cadáveres en el closet que tiene detrás de él. Los sobornos se dieron por parte de distintas empresas, pero la más renombrada y de las que se sabe más información es Odebrecht, en cuyos directivos incluso han declarado sobre los sobornos que dieron Emilio Lozoya. Resumir só para entender a dinâmica da coisa, depois a gente explora os detalhes. O partido dele venceu a eleição, ele foi indicado diretor-geral da PLS. E aí, lá, o senhor fez um contato com ele novamente. Não um contato, mas uma sequência de contatos. O senhor ofereceu um projeto, ele prometeu ajuda ao projeto, aí o senhor ofereceu uma vantagem financeira, parte se ganhasse, se não ganhasse, garantido, parte se ganhasse, ele atuou, influenciou o conselho de administração, a empresa ganhou o projeto, Isso. e aí ele recebeu outra contrapartida financeira. Isso. É isso que aconteceu. Isso. Depois que o Emílio Lozoya assumiu o cargo como diretor-geral, onde ele influenciou como contrapartida para a empresa pelo valor que ele recebeu? Na decisão do conselho indicar em que empresa contrataria. E ele disse, olha, essa empresa é qualificada e eu peço por eles. Isso que deve ter acontecido no conselho. Porque aí nós fomos contratados. El consejo de asesores al cual se hace referencia en el video estaba integrado por personajes como Luis Videgaray y José Antonio Mid, los cuales fueron claves dentro del priñismo. José Antonio Mid, a través de su puesto en la Sedesol, utilizó a universidades públicas para desviar millones de pesos en recursos con la excusa de que se estaban comprando uniformes y computadoras que valían millones y millones de pesos. Pero lo importante de este personaje, Emilio Lozoya, es que a través de él podríamos obtener información de toda la clase política y empresarial rancia y corrupta de nuestro país, inclusive los que son cercanos al poder del actual régimen. ¿Qué tan lejos llegará el juicio? Dependerá de la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador para llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar si toca a sus aliados como Salinas Pliego o a Miguel Barbosa. Pero también, lo que debemos de considerar es que el presidente no ha querido tocar a Salinas Pliego. Últimamente ha querido colocar en la agenda pública el tema de los legisladores sobornados para el Pacto por México, lo cual abre otro debate interesante. Si una reforma fue pasada y se comprueba que se pasó con sobornos de parte de la iniciativa privada, la reforma se invalida, también podríamos considerar que estos legisladores, los cuales algunos son gobernadores, si se llega a conocer que sus campañas fueron financiadas por estos tratos, podría el INE, que ha sido atacado tanto últimamente por su inamovilidad y su beneplácito a la corrupción durante los últimos 20 años, revocar sus gobernaturas. Bueno, todo esto tal vez suene a fantasía, pero en estos tiempos de pandemia y de 4T, quizás todo sea posible. Aquí desde el Centauro de Pala solamente les podemos dar los hechos y esperemos ustedes saquen sus propias conjeturas e impulsemos los cambios que requiere nuestro país.